Bueno, yo creo que hay que analizar dos temas, ¿no? En primer lugar, lo que no se puede es utilizar el dinero público para favorecer a personas en particular, ¿no? En este caso, a una persona unida sentimentalmente, de la manera que sea, pero lo que no se debe hacer es utilizar los recursos públicos para ese fin. Esto definitivamente contraviene las normas legales y es pasible de una denuncia, por supuesto, ante el Ministerio Público. Pero lo que llama la atención es que los medios concentrados de la capital y el propio Congreso ha hecho el centro en este tema cuando el señor Otárola tiene denuncias internacionales por el asesinato de casi 70 personas en las manifestaciones del 7 de diciembre, ¿no? Esto quiere decir de que salieron miles de personas, recordarán los señores oyentes, a protestar porque no estaban de acuerdo con este golpe de la señora Boluarte, con la política que empezaba a implementar, y fueron reprimidos y murieron 70 personas, de los cuales 50 de ellas, y esto ya está demostrado, fueron crímenes de lesa humanidad. Bueno, ¿cuál fue la actitud de la señora Boluarte y del señor Otárola en ese momento? Fue alentar, felicitar y promover a las personas que tuvieron a cargo de manera directa, las fuerzas de seguridad, los asesinatos de estas personas. Eso era una razón más que suficiente en cualquier país del mundo para el que el señor Otárola no se fuera a su casa, sino se fuera a la cárcel. Sin embargo, el Congreso de la República, este Congreso, ni siquiera inició una investigación. Y no estoy hablando de gente que salió y se enfrentó a la policía, estoy hablando de ciudadanos comunes, muchos de los cuales ni siquiera participaban en las manifestaciones, que con pruebas forenses, con pruebas documentadas, con informes internacionales, fueron claramente ya explicitados que fueron asesinados por agentes armados de las fuerzas de seguridad, con armas de largo alcance. Aquí no se dijo nada del señor Otárola. Entonces hay una gran diferencia entre que se vaya el señor Otárola por algunos chats personales y por supuesto por la falta de haber ofrecido puestos de trabajo a una persona que definitivamente no se puede hacer con dinero del Estado, y el asesinato de todas estas personas. Entonces yo creo que esta salida del señor Otárola y la elección del señor Gustavo Adrianzén como el nuevo premier muestra realmente la poca catadura moral de la gente que nos está gobernando, porque el señor Augusto Adrianzén, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, señaló también que los que habían sido asesinados en la protesta se autoeliminaron, algo que causó un escándalo internacional, pero que el señor Adrianzén señaló sin ruborizarse, así como también señaló su protesta porque los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el indulto que se le dio al señor Fujimori tuvo un carácter eminentemente político y no se ajustaba a las normas. Ya ahora lo vemos al señor Fujimori paseando por el centro de Lima, y el indulto solo se ajusta a las personas que están en una situación de salud extrema, es decir, cuando ya prácticamente van a fallecer y el Estado peruano les otorga la gracia de ir a fallecer en su casa, ¿no? Bueno, el señor Gustavo Adrianzén, ahora premier de la República, fue el que no solo apoyó el indulto, sino además tuvo palabras muy agresivas con los organismos internacionales que denunciaron esta farsa que fue el indulto que se le otorgó al señor Fujimori, ¿no? Entonces, bueno, este es el tipo de autoridades que tenemos ahora, Sebastián, que dejan muchísimo, pero muchísimo que desear y tienen, por supuesto, más de el 90% de desaprobación del pueblo peruano. Claro, pero doctor, aquí hay algo importante que hay que destacarlo, que en ese entonces Dina Boluarte jugó en pared con el Congreso de la República y lastimosamente tenemos ahí por Piura 7 congresistas que, dicho sea de paso, se ganan el dinero, no sé de qué forma, pero no trabajan ni siquiera para Piura.
Entonces, en ese sentido, ¿no cree que también aquí parte de toda esta culpabilidad de tener a esta señora que dice que es madre de todos los peruanos, pero yo renuncio que no es mi madre, ¿no es cierto? Entonces vamos a permitir todo esto simplemente porque lo permite el Congreso de la República para tener este gobierno desastroso de doña Dina Boluarte? Por eso necesitamos hasta cambiar esta Constitución, Sebastián, porque esta Constitución está diseñada para que la gente vote cada 5 años o cada 4 años, en el caso de los gobiernos regionales, y tenga que soportar, digamos, autoridades, entendiendo que la democracia solo es elegir y nada más, cada 5 años, y no participar, no fiscalizar. Si no, este Congreso y muchas autoridades que tendrían que haber ido ya a su casa hace tiempo, ¿no? Este Congreso es una vergüenza y no es que se me ocurra ahora, ¿no? Creo que es una opinión absolutamente mayoritaria del pueblo peruano. Se ha convertido prácticamente en una dictadura, no escucha, no atiende ya su decisión de implementar esta vergüenza de bicameralidad, a pesar de que hace poco tiempo el pueblo peruano, más del 91% votó en contra de esto, marca el poco respeto que le tienen a la ciudadanía. Por supuesto que el Congreso tiene muchísimo que ver, más aún cuando ya nos hemos enterado que más de 45 congresistas jugaron en pared con la señora Patricia Benavides para que les archive las denuncias graves que tenían por corrupción y por otros delitos, ¿no? Así que estamos frente a un gobierno francamente dictatorial que hace lo que quiere, que está modificando las normas para quedarse, y no solamente para poder ser reelegido, sino para poder maniatar la posibilidad que otras alternativas se puedan presentar en las elecciones. Así que estamos en una situación verdaderamente delicada, que el pueblo rechaza, pero que ha sido reprimido para que no proteste. Claro, pero aquí hay algo importante con todo este gobierno dictatorial que tiene doña Dina Boluarte, pero hay que recordar que este gobierno es de Pedro Castillo Terrones, que gracias de repente al Jurado Nacional de Elecciones, porque yo creo que si Sebastián Yesquén mañana inscribe su partido y no lleva a los 2 vicepresidentes, yo creo que me rechazan, no me aceptan la inscripción. Pero sin embargo a don Pedro Castillo le aceptaron a doña Dina Boluarte Segarra como la única vicepresidenta de la República. Y por esas cosas del destino que usted ya conoce, dónde está el señor Pedro Castillo, entonces no le quedaba otra cosa que seguir ahora en este gobierno de Pedro Castillo a la señora Dina Boluarte. Pero aquí hay algo importante que también hay que destacarlo, doctor Hernando Ceballos, que simplemente la señora Dina Boluarte dijo en una oportunidad, si a Pedro Castillo lo vacan, yo me voy con él. Pero sin embargo, ahora lo tenemos como parte de este gobierno hasta el 2016, haciendo, como hemos dicho siempre, una desastrosa gestión que viene con un 85% de desaprobación. ¿Cuál es la percepción que tiene usted frente a esto, doctor? Bueno, yo creo que no se trata de que la señora Boluarte se aferre, digamos, a ciertas normas legales y decir yo acá me quedo, porque si fuera así, la señora Boluarte no debería estar donde estaba, por 2 razones. La primera razón, Sebastián, es de que el delito de rebelión no se ajusta al proceso que se le sigue al señor Castillo, porque para que se configure el delito de rebelión tiene que haber un acto de violencia. Y Castillo no cometió ninguna violencia. En todo caso cometió la torpeza de anunciar la disolución del Congreso sin ejecutar los procedimientos que podrían haber continuado a esta decisión del señor Castillo. No lo hizo, solo anunció, yo disuelvo el Congreso, y por eso está preso en Barbadillo. Pero además de que no se configuró el delito de rebelión, tampoco se configuró el delito de vacancia, porque para la vacancia se necesitan en flagrancia, o sea, cualquier vacancia según la Constitución y el reglamento del Congreso necesita que la persona que va a ser sacada del cargo constitucionalmente tiene derecho a defenderse, a ir al Congreso, exponer durante 1 hora, expone durante 1 hora a su abogado defensor, y recién allí se puede votar. Al expresidente Castillo lo apresaron sin derecho a explicar por qué razón es que él había dicho yo disuelvo el Congreso, ¿no? Entonces, estos son mecanismos de resguardo, por si acaso el presidente ha sido coaccionado para decir lo que dijo, etcétera, etcétera.
se votó y sin los votos, porque no se alcanzó la votación, se decidió la vacancia del presidente, que ya en ese momento estaba siendo detenido, lo cual también configura un ilícito. La señora Boluarte debió inmediatamente entonces convocar a elecciones, que es lo que corresponde. No es que uno elige a 3 probables presidentes, uno elige a un presidente y en una circunstancia excepcional, pues tiene que haber alguien al mando del gobierno para que normalice el proceso democrático, ¿no? Ese es el espíritu, ¿no? De que el tercer vicepresidente asume la vicepresidencia y se queda sobre todo cuando hay una situación tan irregular como la que se generó con el presidente Castillo. Pero lo peor del caso es que la señora Boluarte asume y levanta el programa de los que perdieron las elecciones, no el programa de Pedro Castillo. No es que dijo, aquí hay que completar un programa que votó el pueblo y yo voy a impulsar el cumplimiento de ese programa. No, fue como si a ella lo hubieran elegido con un programa diferente, como si hubiera sido una candidata de otro partido, no asume las riendas del gobierno. Lo cual, por supuesto, explica la eclosión social que se generó en el sur del país, donde Castillo tuvo arriba del 80% de los votos en casi toda la región. Entonces, esta provocación que hace la señora Boluarte, esto de ir a regalar caramelos en lugares donde hubieron muchos fallecidos por la represión, es una muestra de la altanería, de la soberbia, ¿no? Y de la visión de país que quieren estos grupos, estas mafias en realidad que han copado el gobierno de nuestro país. No se les puede llamar de una manera, si no revisemos cómo han copado el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, en fin, las instituciones más importantes del Estado. Han modificado las normas constitucionales, el número de firmas para inscribir un movimiento es imposible para un ciudadano común. Entonces aquí hay efectivamente una dictadura, de una mafia que está tratando de modificar todas las normas para disfrazarlas de democracia y quedarse todo el tiempo. ¿De dónde cree usted que viene esta... ¿De dónde cree que usted viene esta mafia? ¿De parte de quién? ¿De la derecha o de los caviares? Yo creo que acá, Sebastián, hay una alianza de intereses, de gente mediocre que está en el Congreso y quiere quedarse, que sabe que jamás sería reelecta, por eso han modificado la norma para pedir una reelección, han disminuido la posibilidad de que se inscriban partidos políticos. Entonces hay un grupo en el Congreso, hay intereses económicos muy fuertes de grupos empresariales. Cuando Castillo anuncia una reforma tributaria para poder implementar medidas más democráticas, pues esto puede ponerse encima a los empresarios que no querían eso, modificar la política laboral que dijo Castillo y la política de los cesantes y jubilados, que nunca lo cumplió Castillo, pero que era un riesgo para las empresas tener que pagar más dinero para los aportes jubilatorios, permitir cierta estabilidad a la gente en el trabajo. Aquí hay grupos interesados que de ninguna manera querían que Castillo. Sí, y ahí hay partidos de derecha y algunos que se llaman de izquierda, que no tienen nada de izquierda, como Perú Libre, que ya hizo una alianza con Fuerza Popular, o sea, ya Perú Libre renunció al programa con el que llevó a Castillo al gobierno, y son los que sostienen por esos intereses a Dina Boluarte y a su grupo, ¿no? Y también sectores de la Fuerza Armada. Eso es evidente, la gente lo percibe en las calles, le pregunta uno a cualquiera y no es tonta, el ciudadano se da cuenta que aquí hay intereses para mantener a la señora Boluarte y al Congreso. Bien, le agradezco bastante, el doctor nos ha vencido el tiempo ya y será pues hasta otra ocasión. Hay que hablar bastante de salud porque estamos desprotegidos, hay que hablar también de la ministra de Vivienda que ha hecho trabajos desastrosos en Piura, donde usted es nacido en esta tierra. Entonces, seguramente para otra oportunidad será para conversar sobre estos temas. Le agradezco bastante. No, a usted, muy amable, Sebastián, y a los amigos que nos escuchan. Un fuerte abrazo.